Bueno, vamos antes que nada, a hacer agradecimiento al laboratorio Gador que nos da la posibilidad de seguir trabajando en todas las ramas de la prevención. La semana pasada tuvimos el gusto de compartir en lo que fue prevención primaria y hoy, en este webinar, con un grupo de expertos que va a ser sumamente interesante, volvemos a trabajar en el concepto de prevención secundaria, ¿sí? Tenemos claro el norte y creo que este es un punto muy importante. Así que muchas gracias al Laboratorio Gador por apoyarnos para seguir difundiendo prevención en todo el país, en todos sus puntos. Así que bueno, hoy ya presentado el título, vamos a presentar la dinámica de trabajo. Vamos a tener la charla de alguien que conocido para casi todos los que estamos en el sector, un referente en la lipidología, y tendremos la presencia de dos expertos para debatir y para ampliar el panorama de la charla que nos va a dejar nuestro disertante, que es Pablo Corral. Pablo, te damos la bienvenida. Pablo es especialista en medicina interna, es lipidólogo, pertenece a la Sociedad Argentina de Lípidos y Cardiología, docente de la carrera de Medicina, cátedra de Farmacología, Universidad FASTA de Mar del Plata, pero por sobre todas las cosas y con tanto currículum, siempre un gran ser humano de una entrega absoluta para la Federación, con el cual hemos compartido en todos los trabajos de confección de guías y siempre, siempre dispuesto a entregar solidariamente todo su conocimiento. Pablo, un placer trabajar con vos y tenerte acá. Todo tuyo el auditorio. Gracias, Luis. Al margen de eso, somos grandes amigos, así que siempre es más fácil y es un placer compartir actividades de tipo con amigos. Agradezco y hago extensivo el reconocimiento al laboratorio por el apoyo y obviamente a la Federación Argentina de Cardiología, que siempre está a la vanguardia en el tipo de actividades de formación y de conocimiento. Eh, Básicamente, estos son mis potenciales conflictos de interés como disertante, asesor científico e investigador. Comenzaríamos diciendo que específicamente la enfermedad isquémica cardíaca o cardiovascular ha ido avanzando con el transcurso de las décadas. Vean ustedes que en el año 90, en los 90, ocupaba la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial y fue ascendiendo. En el año 2007 se ubicó en el tercer lugar. Para ya durante varios años se ubica como principal causa de mortalidad a nivel mundial. Cuando uno ve y analiza de qué morimos los argentinos o cuáles son las causas de muerte en Argentina, sabemos y conocemos que 1 de cada 3 personas van a morir de enfermedad cardiovascular. Es verdad que existe el cáncer, es verdad que existen las infecciones, es verdad que existen los accidentes, pero si uno toma la población argentina, 1 de cada 3 argentinos va a fallecer de enfermedad cardiovascular y, digamos, replica un poco lo que pasa en el resto de los países de Occidente. Y la realidad es que esta tendencia y este indicador no va a modificarse en los próximos 10 o 15 años. Va a seguir siendo la causa número 1 de mortalidad a nivel mundial, seguido por la enfermedad cerebrovascular. Y entonces uno se plantea, bueno, ¿qué podemos hacer específicamente para tratar de revertir esta tendencia? Uno sabe, y cuando investiga y ve la evidencia disponible que existe en función a la enfermedad isquémica vascular, tanto cardíaca como cerebrovascular, ¿a qué se debe? Bueno, en esta revisión interesante desde ya unos años, básicamente evalúan distintos tipos de biomarcadores relacionados a la enfermedad cardiovascular isquémica. Claramente, digamos, el signo más en rojo es la positividad que existe y podemos observar que claramente LDL está totalmente asociado, y proteínas y triglicéridos como triglicéridos y otro tipo de biomarcadores también, así como la lipoproteína pequeña A. Vean que en verde está el HDL, en algunos años atrás, hace no más de 10, el HDL estaba asociado como factor protector, hoy sabemos que no, que por eso. Pero saliendo de los lípidos, tenemos los trastornos de la hemostasia y la trombosis, tenemos la hipertensión arterial, tenemos los trastornos del metabolismo, como la diabetes tipo 2, la obesidad o sobrepeso, el tabaquismo y el alcohol también asociados, la inflamación, que hoy está en boga y vamos a tocar este tema al finalizar la charla,
y fundamentalmente otro tipo de biomarcadores como la longitud de los telómeros, la altura, etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos ver y analizar que hay distintos tipos de factores de riesgo y biomarcadores que están asociados a la enfermedad cardiovascular. Ya siendo la práctica cotidiana y clínica, vemos que hace escasas semanas se publica durante el Congreso Europeo de Cardiología la nueva guía de prevención cardiovascular. Tocando el tema que hoy nos convoca, habla de la prevención secundaria en dos pasos fundamentales. El primer paso con 4 estrategias de evidencia de clase 1, básicamente dejar de fumar, recomendar actividades, digamos, saludables, bajar la presión a menos de 140 a 130 si se tolera, el LDL más de 50% de reducción y menos de 70 miligramos por decilitro, esto es I, no es O, y por último la terapia antitrombótica. Entonces, un paciente de prevención secundaria, nosotros deberíamos en un primer paso tratar de alcanzar estos 4 objetivos. El segundo paso de esta misma guía, bueno, habla de intensificar el tratamiento. ¿Basado en qué? Basado en el riesgo residual a 10 años. Ahora vamos a ver a qué se refiere con el riesgo residual. A la expectativa o al riesgo a largo plazo o riesgo de vida, digamos, en el paciente, en los beneficios potenciales, en la fragilidad, en las comorbilidades, en las preferencias del paciente. Y acá es donde se hace más personalizado, básicamente, la recomendación, donde claramente con clase 1 también habla de bajar la presión a menos de 130 milímetros de mercurio en sistólica si se tolera, menos de 55 de LDL, recuerden que el otro objetivo era menos de 70, y aquí comienzan un tipo de estrategias en la inhibición dual o en la inhibición antiplaquetaria dual, los efectos antiinflamatorios de la colchicina, el agregado de cosapentanoico, bueno, esto con clase 2B de evidencia científica. Cuando nos referimos fundamentalmente al LDL y a la presión arterial sistólica, claramente queda demostrado en base a la evidencia que bajar farmacológicamente el LDL genera un beneficio, demostrado básicamente con estudios de intervención de fase 3, pero genéticamente esto replica la diferencia que hay entre estas dos rectas de regresión. Básicamente hablan del tiempo transcurrido entre disminuir genéticamente el LDL y disminuirlo farmacológicamente. Con la presión arterial pasa lo mismo, cada 10 milímetros de mercurio de disminución de presión arterial sistólica vemos una reducción específicamente en la proporción de reducción de riesgo. Cuando uno habla de LDL y uno analiza cuál es la evidencia relacionada a la génesis de aterosclerosis, podemos saber y podemos observar que hay múltiples niveles de evidencia que demuestran esta asociación. Datos en animales, donde el LDL induce aterosclerosis, de genética, donde las variantes tanto en alta van a favor como en baja van en contra de la génesis de aterosclerosis. La secuencia, siempre LDL precede evento cardiovascular. La coherencia en función a la correlación, el gradiente biológico, como vemos en los pacientes con hipercolesterolemia familiar, la consistencia en función a los resultados que son invariables, es un factor de riesgo independiente del LDL, no necesitamos de otros factores de riesgo. Y por último, la evidencia derivada de los estudios de intervención de fase 3, donde disminuir los niveles de LDL reduce claramente eventos cardiovasculares. Y podemos hacer un paralelismo en función a esto entre un accidente de placa y un accidente automovilístico. Para que exista un accidente automovilístico o un accidente de placa, puede haber falla en las cubiertas, aumento de la presión arterial, falla en los frenos, con una correlación en la diabetes, malos caminos, tabaquismo, el auto puede ser antiguo, el paciente puede tener años, todo esto va a favor de que se genere este tipo de accidente. Pero si el auto no está en movimiento, no tiene velocidad, no va a haber accidente. Por más que las cubiertas, los frenos, los caminos y el auto sea viejo, si el auto no se mueve, no va a haber accidente. Y para que se mueva el auto, tiene que haber un aumento de la apolipoproteína B100 o ApoB100, que son todas las lipoproteínas aterogénicas que promueven básicamente el depósito subendotelial. Cuando uno ve y analiza entonces el proceso de aterosclerosis, ve que este LDL se sumerge en el subendotelio vascular, generando una migración de músculo liso, los macrófagos que se llenan de lípidos, se forman la famosa fauncel, que luego va a terminar formando la placa, que se cubre con esa capa fibrosa y luego
en algún punto se rompe el hombro esta placa y se genera el evento clínico. Pero para que todo esto ocurra, básicamente tiene que haber LDL en la luz vascular que luego se introduce en el subendotelio vascular. Y volviendo a LDL y tensión arterial, la gran diferencia que tenemos si observamos es que el LDL no tiene curva J. Hoy sabemos que bajar el LDL sigue generando beneficios, a diferencia de la tensión arterial o incluso a diferencia de la glucemia en los diabéticos. Bajar demasiado la tensión arterial sabemos que es deleterio, bajar demasiado la glucemia es peligroso. Ahora bajar el LDL sigue dando beneficios y no sabemos cuál es el piso aún. Entonces el paciente tiene un evento coronario, se transforma en un paciente en prevención secundaria y acá es cuando uno tiene que dividir al paciente con síndrome coronario agudo o crónico. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto es cómo cura el evento, cómo cura esa ruptura de la placa, cuál va a ser la evolución de esa lesión que tiene. Porque tenemos dos formas de que esa lesión, entre comillas, cure en esta revisión de New England de hace un par de años. Básicamente, si esa lesión cura la ruptura de esa placa, cura en forma adecuada, es probable que el paciente se transforme en un paciente con un síndrome coronario crónico, y son esos pacientes que a nosotros nos ven en el consultorio después de 5, 10 o 15 años y recuerdan, doctor, ¿se acuerdan cuando yo tuve el infarto? Y tienen un solo evento. Por otro lado, tenemos aquel paciente que no cura, entre comillas, en forma adecuada y se transforma en aquel paciente con múltiples eventos en forma consecutiva y en general eso se da de la mano del pobre con los demás factores de riesgo. Porque cuando uno tiene un evento cardiovascular, uno tiene que evaluar no solamente los lípidos, básicamente que son importantes, sino distintos tipos de factores que hablan del riesgo residual. El riesgo residual inflamatorio, que se genera luego de la ruptura en la placa, el tema de la coagulación y las plaquetas, donde hay distintos tipos de estrategias farmacológicas hoy en prueba y en discusión, distintos tipos de marcadores o factores emergentes, pero uno debería ver y asociar específicamente cada uno de los pacientes y tratar de identificar este riesgo residual que padecen luego de tener un evento coronario agudo para intensificar o no la dosis de la terapéutica, elegir distintos tipos de terapéuticas disponibles y combinar o no distintos tipos de fármacos. Esta revisión es muy interesante porque lo que marca es la evolución que decíamos recién y hablábamos recién en función de cómo se comporta un paciente que ha tenido una revascularización o ha tenido un evento coronario agudo. Por debajo, en línea punteada, vemos que el paciente que, entre comillas, cura bien y se transforma en el síndrome coronario crónico es aquel paciente que controla óptimamente los factores de riesgo, los cambios de estilo de vida, toma la medicación, es adherente y el paciente probablemente tenga un solo episodio en el transcurso de su vida. Vamos al otro extremo, es el paciente que tiene múltiples eventos. Ustedes vean que luego del primer evento o el evento primario vuelve a tener eventos y es ese paciente que se interna y se reinterna con múltiples eventos y lechos vasculares, un TIA, un infarto de miocardio, una enfermedad arterial periférica severa. Bueno, son esos pacientes que tienen altísimo riesgo, que tienen pobre control de los factores de riesgo, que no es adherente a la medicación, que sigue fumando. Bueno, ese es el otro extremo. Y en el medio tenemos, bueno, el paciente promedio, el paciente que en algún punto, luego de su evento primario, vuelve a repetir la necesidad de revascularización o repite el evento coronario agudo. Entonces, el paciente, en principio, le damos estatinas, le damos alta dosis de estatinas y nos queda el primero lipídico, que puede tener que ver con el LDL, con las lipoproteínas ricas en triglicéridos o remanentes, con la lipoproteína pequeña A, que es un factor lipídico emergente, pero también con la inflamación y con la trombosis. Cuando uno ve la evolución y este timeline de la evolución de la terapia hipolipemiante desde allá del 4S en el año 1994 con simvastatina, bueno, vean cómo se comparó estatina versus placebo, estatina con dosis altas, dosis bajas, luego se agregó el ezetimibe, luego llegó la etapa de los inhibidores de K9, primero con anticuerpos monoclonales y hoy ya con oligonucleótidos antisentidos, el ácido bempedoico que también ya tiene cierto grado de habilitación en base a un subrogante del LDL, pero veamos cómo ha evolucionado la terapia en función a los lípidos. Claramente, cuando uno pone en esta recta de regresión todos los tipos de estrategias farmacológicas e incluso no farmacológicas, como es el bypass ileal, bueno, vemos que
en este estudio de metaregresión de más de 40 estudios y más de 300.000 participantes, se replica lo que vemos en el CTT, en el Coronary Trialist, donde aproximadamente 1 milimol, o sea, 38 miligramos por decilitro de LDL de descenso, disminuye aproximadamente entre un 22, 23 o 25% el riesgo relativo, siempre donde se actúa específicamente sobre el receptor de LDL colesterol. Esto es lo que hablábamos recién, el CTT, cada 38 miligramos, 22% de reducción de riesgo relativo, atravesando distintos tipos de target en pacientes con eventos coronarios, necesidad de revascularización o stroke isquémico. También sabemos que dar estatinas sirve, pero dar estatinas más potentes sirve aún más. O sea, no es lo mismo utilizar una dosis baja de una estatina potente o una dosis alta de una estatina no potente que una estatina en dosis alta potente como es Atorva 4080 o Rosu 2040. También las estatinas tienen una limitación, tienen la famosa regla de los 6. No obtenemos el mismo beneficio o el doble de beneficio cuando doblamos la dosis, no se titulan las estatinas en general, solamente obtenemos un 6% al doblar la dosis. Entonces, esto es un techo que específicamente nos otorgan las estatinas. Volviendo al riesgo residual, y en este caso el lipídico, sabemos que con estatina de alta dosis en alta potencia podemos evitar 30 o 35% la reducción del riesgo, pero nos va a quedar otro riesgo lipídico remanente asociado al LDL, asociado a las lipoproteínas ricas en triglicéridos o incluso a la LPA. ¿Qué podemos hacer entonces en este escenario? Bueno, básicamente cuando uno se enfoca sobre el LDL podemos hablar de ezetimibe y también hoy podemos hablar de la disponibilidad de tener fármacos como los inhibidores de la PCSK9. Cuando hablamos de ezetimibe, no voy a referirme al Impruvit original, sino a esta presentación posterior. Todos sabemos que el Impruvit demostró la asociación de ezetimibe con simvastatina, una reducción de eventos cardiovasculares luego de 7 años significativa, pero fue durante 7 años que duró el estudio. Acá vemos un subestudio o un subanálisis preespecificado en cuanto a seguridad y eficacia de alcanzar muy bajos niveles, incluso menos de 30 miligramos por decilitro, y esto era lo que hablábamos recién. Todavía no tenemos un punto en el cual nosotros perdamos beneficio al bajar el LDL. Vean que casi 1.000 pacientes alcanzaron menos de 30 y vean que el beneficio fue sustancial y fue evidente en aquellos pacientes que alcanzaban menos de 30 o incluso los que alcanzaban menos de 50 miligramos por decilitro. Con toda esa evidencia de los inhibidores de PCSK9, de los análisis del Impruvit, bueno, la guía europea de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019 estipula estos objetivos básicamente en función al riesgo del paciente. Todo paciente de prevención secundaria es paciente de muy alto riesgo. Ya tuvo un evento clínico o por imágenes. Y entonces todo paciente, según esta guía, con prevención secundaria debería tener menos de 55 miligramos por decilitro. Eso es a diferencia de la guía norteamericana, que mantiene el 70 como opción. Los europeos abocan directamente a menos de 55 todo paciente que está en prevención secundaria. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, básicamente se habla de que dar una dosis alta de estatina potente con ezetimibe puede bajar un 65% el valor basal del LDL. Cuando esa combinación se asocia a un inhibidor de PCSK9, el valor llega a un descenso del 85% del valor basal del LDL, como indica la guía europea. Entonces, para simplificar esta estrategia, ellos hablan lógicamente de estatina en alta dosis, en alta potencia, o la dosis máxima tolerada de la estatina con paso. Si se llega al objetivo, agregar ezetimibe, y si persiste alto el nivel de LDL y no se alcanza el objetivo, básicamente plantear la utilización de un inhibidor de PCSK9 en 2 escenarios: paciente en prevención secundaria de muy alto riesgo o paciente en prevención primaria que tenga hipercolesterolemia familiar y otro factor mayor de riesgo asociado. Entonces, la forma quizá de simplificar estos 3 pasos, y esto tiene que ver con aquel paciente que nosotros vemos ya en unidad coronaria, el paciente que tiene o un ACV isquémico
o un síndrome coronario agudo y ya está en prevención secundaria, debemos chequear los lípidos basales enseguida, ni bien el paciente se interna. Y en ese momento comenzar con dosis potentes de estatina y quizás asociar ese ezetimibe ya en ese momento. A las 4 o 6 semanas posterior al alta, mes y medio, uno ya puede chequear hasta dónde han alcanzado los valores del LDL colesterol. Si ese paciente tiene menos de 70 o incluso menos de 55, según la guía que uno elija, con una disminución del 50% del basal, continuar con ese esquema. Y si ese paciente no alcanza los 70, no alcanza el 55, bueno, ahí sí se plantea la utilización de un tercer fármaco como un inhibidor de la PCSK9. Esta última parte de la charla nos vamos a enfocar a cuestiones que tienen que ver con prevención secundaria más allá de los lípidos. Y la inflamación no puede quedar fuera de este tema. Veamos cómo clásicamente el LDL, como decíamos recién, se mete en su endotelio, se retiene, se modifica, se forma la placa, pero los fenómenos inflamatorios que se generan dentro y lo que tiene un loop específicamente que hace que el proceso se mantenga y se perpetúe en el tiempo. ¿Qué genera inflamación? Bueno, básicamente genera inflamación no solamente los lípidos, el fumar, la diabetes, la obesidad o el sobrepeso, la microbiota. Bueno, un montón de factores hablan de la asociación entre la inflamación que potencia el efecto básicamente del fenómeno de aterosclerosis. Y también sabemos y conocemos que hay distintos tipos de estrategias que, por ejemplo, han fallado el metotrexate, el dalaparib. Bueno, vemos que y sabemos que por estudios de fase 3 han fallado, pero hoy también tenemos a la colchicina, podemos discutir en base a distintos tipos de estudios recientemente publicados sobre la evidencia que tiene en la reducción del riesgo. Las estatinas disminuyen la inflamación, los inhibidores de PCSK9 también disminuyen la inflamación y tenemos un montón de estrategias futuras a probar, incluso el EPA, el eicosapentaenoico, como un fármaco potencialmente generador de disminución o efecto antiinflamatorio. ¿Qué nos pasa y qué estamos haciendo o cómo hemos manejado este riesgo en nuestros, digamos, países de Sudamérica? Primero veamos el PURE en forma general. Yusuf lo publicó ya hace 10 años. Vean ustedes, si nosotros tomamos como Lower Middle Income, podemos tomar también como Upper Middle, pero bueno, esto es una discusión. No es lo mismo tratar a un paciente en el medio de una salita o de un hospital en el norte argentino o en el sur que en Capital Federal. Pero bueno, para el caso no varían básicamente los números. Un paciente con enfermedad coronaria, vean que la mayoría de los pacientes no toma medicación, no está medicado. Incluso con una droga hay aproximadamente un quinto de los pacientes con una sola droga en prevención secundaria. Algo similar nos pasa con el stroke. Básicamente muy pocos pacientes tienen terapia óptima en el estudio PURE de Yusuf. Pero tenemos datos locales. ¿Por qué? Porque el subestudio para Sudamérica, inclusive para Argentina, en función de la utilización de antiplaquetarios, beta-bloqueantes, inhibidores de la ECA o que actúen sobre el sistema, angiostensina, diuréticos, estatinas, otros antihipertensivos o calcioantagonistas, vean lo que pasa en Argentina. Un tercio de los pacientes en prevención secundaria no está medicado. Y si uno suma entre 1 y 2 medicamentos, tenemos el 50% y solo el 14% tiene 3 o más medicamentos tratados en prevención secundaria. Una de las estrategias disponibles y una de las estrategias que uno debería tener en cuenta es la posibilidad de utilizar una polipil en función del paciente, del sistema de salud, de la enfermedad y el tipo de tratamiento. Esto ayudaría en parte a la adherencia fundamental en este tipo de pacientes, donde sabemos que luego de un año de tener un evento coronario agudo, menos del 50%, por ejemplo, en grandes cohortes, continúan tomando, por ejemplo, las estatinas. Cuando uno analiza y revisa la evidencia, vemos que los pacientes que no son adherentes a la medicación de base, bueno, lo llegan a un 60% cuando utilizan la polipil. Y cuando están adherentes a una medicación basalmente y uno le da una polipil, bueno, esa adherencia llega casi al 80%. Para ir terminando, esta es la estrategia básicamente que hoy deberíamos pensar y plantear en un paciente en prevención secundaria del 2021.
Sabemos que los pacientes con hiperglucemia o diabetes, con todo lo que genera los fenómenos a nivel local, bueno, hoy tenemos la metformina ampliamente. Podemos discutir luego si queremos o no agregar algún tipo de fármaco como primera línea, pero hoy en nuestro medio la metformina sigue siendo primera línea. Para los lípidos tenemos las estatinas claramente estipuladas. Luego tenemos la parte inflamatoria y la aspirina básicamente para evitar la trombosis vascular. ¿Qué nos ofrece el 2021 o el futuro? Bueno, básicamente el riesgo residual glucémico, donde ya tenemos los análogos de GLP-1, ya tenemos los inhibidores de SGLT2, que no solamente hoy se posicionan en pacientes con disglucemia, hiperglucemia, sino también probablemente en insuficiencia cardíaca. El EPA, como decíamos recién, el eicosapentaenoico, luego el estudio REDUCE-IT. Hoy está aprobado ya el inclisiran, que es un oligonucleótido antisentido contra la PCSK9, sumado a los anticuerpos monoclonales de PCSK9 que tenemos disponibles en nuestro país. Sobre la inflamación, no podemos dejar de hablar de la colchicina específicamente, aunque hay otros fármacos con algún grado de evidencia. Y luego, sobre la trombosis vascular, rivaroxaban, bueno, nuevos anticoagulantes, aspirina, clopidogrel, tica y prasugrel. Para finalizar, tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de estrategia, en este caso el LDL, pero esto sumado y se puede ser replicado a otro tipo de estrategias, a los días, por ejemplo, los fármacos modificadores del LDL empiezan a bajar este biomarcador, este subrogante que es el LDL. A los meses la placa se estabiliza y comienza la regresión de aterosclerosis. Para luego de años se previenen los infartos, el stroke y la necesidad de revascularización. La muerte se ve, la reducción de muerte se ve luego de varios años de tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces podemos concluir que hoy disminuir los niveles del colesterol asociado al LDL y controlar otro tipo de factores de riesgo es la estrategia primordial para prevenir y tratar la aterosclerosis, que es la causa número 1 de morbo y mortalidad en Argentina y en el mundo. El paciente de prevención secundaria debe y merece una consideración diferente en función al alto riesgo que eso conlleva. El desafío hoy de mantener la adherencia a múltiples fármacos en este tipo de pacientes, bueno, habla y plantea distintos tipos de estrategias como puede ser la polipil. Hoy, diferentes terapéuticas que ya están disponibles y formulaciones ofrecen y nos ofrecen a nuestros pacientes un manejo quizá más eficaz, siempre basado en evidencia científica para disminuir ese riesgo vascular en el contexto de este paciente en prevención secundaria. Esta es mi última slide. Muchísimas gracias por su atención. Dejo de compartir. Gracias, Pablo. Bueno, excelente tu presentación. Siempre, no solo que instruye, sino que nos actualiza, porque tenemos información que creo que bajó a todos nosotros hace 2 semanas o 3 en el europeo. Así que tremendo. Bueno, para poder enriquecer tu charla, Pablo, voy a presentar ahora sí a nuestros 2 panelistas. Primero presento a Rafael Marcielo, que él es médico cardiólogo, especialista en medicina nuclear y especialista en ecocardiografía. Tenemos también al doctor Luis Francisco Vázquez Bismarra, que él es médico consultor en clínica médica, docente de la carrera de medicina de la Universidad FASTA, máster latinoamericano en enfermedad cardiovascular. A los dos vamos a hacer un artilugio de conexión que es a través de un puente porque tuvimos problemas técnicos con el sonido. Así que a lo precario, al estilo guerra, vamos a comunicarnos. Les doy la bienvenida. Bueno, no sé si le doy paso primero a Rafael Marcielo, que lo tengo primero en la lista. Rafa, habla. Muy buenas tardes. Bueno, te doy lugar para que puedas ampliar, entregar alguna pregunta, algún concepto y hacer algún comentario de la charla de Pablo. Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, excelente la charla de Pablo, ya lo hemos escuchado en varias oportunidades, siempre lo estamos siguiendo, siempre actualizado con lo último. Y yo también lo que me gustaría más que ampliar, darnos una posibilidad de un consejo, ¿no? De todo lo que nos ha expuesto, respecto a que sabemos que no es muy fácil conseguir los inhibidores de PCSK9. ¿Qué nos aconsejarías vos en todo esto que nos estuviste mostrando y exponiendo
¿Cuáles serían tus pasos ante ese paciente que queda con el riesgo residual, no responde a todas las terapias a altas dosis y alta intensidad de estatinas, y no se nos complica el uso de la PCSK9 por motivos administrativos, económicos, obras sociales, etcétera? Pablo, te doy el lugar. Bueno, perfecto. Gracias, Rafael, por tu pregunta. La realidad es que esto es algo de todos los días y no nos pasa a nosotros. O sea, no nos pensemos que la accesibilidad o el acceso a este tipo de fármacos es fácil en el resto del mundo. En el primer mundo pasa exactamente lo mismo. Esto es una cuestión básicamente de costos, pero es verdad que muchas veces se nos hace difícil cuando un paciente, por ejemplo, tiene hipercolesterolemia familiar o pacientes que tienen intolerancia a estatinas. Yo siempre explico lo siguiente. Una estatina potente de alta dosis más ezetimibe te baja un 65 o un 70% del LDL. Y eso es mucho. El desafío es quizá hacer adherente a ese paciente a los 40 de ROSU o 20 de ROSU más el ezetimibe. Porque uno lo dice, pero en el día a día el paciente, si bien yo estoy convencido que la intolerancia a estatina es mucho más bajo que lo que está reportada, incluso el efecto nocebo, bueno, ya está todo bastante claro en función a eso. Yo insistiría en tratar de, primero, optimizar el tratamiento con estatinas ezetimibe, más allá, obviamente, lo paso por alto, pero no porque sea menos importante, que son las medidas higiénico-dietéticas. Y en el caso de que el paciente no llegue al objetivo, pero llegar al objetivo me refiero no solamente al número del LDL, sino que el paciente vuelva a tener eventos cardiovasculares. Porque una cosa es que el paciente diga, bueno, yo lo quiero tener en menos de 55, lo tengo en 69, pero el paciente está estable, probablemente no tiene más eventos, no progresa, lo estudio y el paciente no. Bueno, probablemente uno se puede quedar a cierto grado de tranquilidad, pero si ese paciente con 69 nos llaman nuevamente de la unidad coronaria que se volvió a internar porque tuvo un nuevo evento o porque hace un evento en otro lecho vascular y es un paciente polivascular, ya bueno, ese paciente de altísimo riesgo, yo no me quise meter en ese subgrupo, que son los pacientes diabéticos con enfermedad coronaria, los renales crónicos con enfermedad coronaria, los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica son de altísimo riesgo, los pacientes con hipercolesterolemia familiar y los pacientes que repiten un evento en los próximos 2 años del evento primario, donde incluso la guía europea habla de 40 miligramos por decilitro. Bueno, en ese grupo de pacientes, en esos 4 o 5 grupos de pacientes, uno debería tratar de agotar instancias. Yo sé que es desgastante para el médico y para el paciente, llenar planillas, pedir, hablar con auditores, que el paciente va, viene. Pero lo que sí está demostrado es que en ese tipo de pacientes, en ese subgrupo, en ese nicho de pacientes, es costo efectivo y el esfuerzo vale la pena. Quizá, por eso te digo, en ese punto en el cual el paciente está clínicamente estable, uno se puede quedar tranquilo bajándole un 65-70% del LDL basal con estatina y ezetimibe. También preguntar para despejar una duda. ¿Hay algo respecto a que esté demostrado con la dosis de ezetimibe? No, la dosis de ezetimibe es 10 y no hay, no, digamos, eso no, tiene como un plató. Sin Darle poder 20 de es exactamente. Sí, Bueno, dar 10 es lo mismo que dar 20, incluso ni siquiera está estudiado, o sea, en su momento cuando se hizo la fase 2, los estudios de farmacocinética y de farmacodinámica, bueno, no tiene sentido subir la dosis. La única manera que se utiliza 5 miligramos de ezetimibe es en aquellos chicos pediátricos con hipercolesterolemia familiar que tengan necesidad de tratamiento temprano, se les puede dar 5 miligramos, pero si no, la dosis es 10 y es fija. Perfecto. Francisco, bueno, llegó tu lugar, ya tenemos preguntas en el chat. Ahora, para más adelante, vamos a dejar la primera pregunta de Francisco o tu comentario. Francisco, ¿estás ahí? Luis. ¿Estás? ¿Estás? Hola. Sí, sí. Bueno,
Pablo, gracias, como siempre, por la presentación. Yo voy un poco más a lo macro, a lo clínico. A mí la verdad que cada vez que escucho estas cosas de la prevención secundaria, incluso de la prevención primaria, y lo insuficiente de la intervención de los médicos, la insuficiente cantidad de medicamentos que utilizamos para las enfermedades prevalentes, para las enfermedades silentes, pasa idéntico con la hipertensión arterial, pasa idéntico con la diabetes e idéntico con la dislipemia. Mi pregunta no es, sino más lo tiro para el panel, ¿qué opinan? Pablo, ¿cuál es tu reflexión con respecto a cuál es la causa principal de la subutilización de medicamentos en la prevención cardiovascular? En esta secundaria, ¿no? Pero en la primaria es lo mismo. Pablo. Yo creo que me parece que es multicausal la subutilización. Me parece que los médicos nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad de la inercia clínica. Me parece que hay una parte que nos corresponde a los médicos en función de indicar los fármacos adecuados en base a la evidencia. Si un paciente está en prevención secundaria, no se puede ir con 10 miligramos de atorva. A ver, queda claro, eso está totalmente demostrado. Ni con 10 miligramos de Rosúa o con 2,5 de enalapril si es un hipertenso y darle una vez en el día. O sea, cosas que uno lo ve todavía en el día a día. Entonces, me parece que esto es multicausal. Desde el punto de vista médico, la inercia y el desconocimiento me parece que tiene que ver con eso. Hay una parte económica, claramente. El paciente, imagínense un paciente diabético en prevención secundaria que tiene que irse con atorvastatina probablemente o con rosuvastatina, con ezetimibe, con sus antidiabéticos, 1 o 2 fármacos, ni hablar si es un inhibidor del SGLT2 o un agonista del GLP-1, la aspirina, y probablemente va a necesitar un inhibidor del eje angiotensina para su prevención o protección renal y cardiovascular. Entonces, me parece que el costo también tiene que ver con eso. La polifarmacia en función de la cantidad de tomas, hablábamos recién de lo beneficioso y lo que ha trabajado Salim Yusuf durante hace más de 15 años en la estrategia de Polipil. Me parece que eso es una de las cosas que también podrían llegar a ayudar. Pero creo que entre el sistema de salud tampoco ayuda, los turnos largos, me parece que hay múltiples causas, Francisco, que explican que el paciente no termine, digamos, siendo adherente, y no le tendríamos que, digamos, echarle la culpa todo al paciente de que no toma el remedio, sino que hay que tratar de preguntar y un poco involucrarse en función de por qué el paciente terminó o dejó de tomar tal o cual fármaco. Me gustaría, Pablo, aprovechar que hiciste ahí un hueco, un tema que nos deja. Primero te saluda y te felicita el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Eduardo Perna. Te lo agradece por la presentación. Y dice, en relación al tratamiento del síndrome coronario agudo, ¿cuándo es urgente el inicio de estatinas? Primera parte de la pregunta. Y acá viene la segunda. ¿Cuándo elegís 40 u 80 de atorva, por ejemplo? ¿Y cómo manejás la decisión en presencia de un aumento de GTP o GTO? Parte del arranque en agudo, primer parte de la pregunta, y la segunda es, para mí tiene dos preguntas, ¿no? Para el 40 u 80 atorva, la decisión, ¿sí? Sabiendo que a veces los fármacos de 40 y 80 hay que tomar dos porque no vienen a veces en una sola pastilla, pero cuando empieza a subir la GTP y GTO, cuando empieza el apremio, es decir, ¿cuándo saco, disminuyo o mantengo? ¿Sí? Dos partes de una pregunta sobre estatinas que me parece sumamente importante. Síndrome coronario agudo, ¿cuándo es urgente el inicio de estatinas para vos? Bueno, primero un abrazo a Eduardo, estuvimos en un evento el otro día, así que es un placer que también esté participando de este evento. En función a las preguntas de Eduardo, bueno, en primer lugar, ¿cuán urgente es el inicio de estatina? Lo antes posible. El paciente, incluso hay estudios donde se ha demostrado el beneficio de utilizar alta dosis de estatina, ni bien el paciente tiene el evento o el procedimiento, la revascularización. Esto no tiene que ver específicamente con el efecto lipídico, sino el efecto antiinflamatorio y lo que se denomina efecto periotrópico de este tipo de fármacos. Pero ni bien el paciente
entra a la unidad coronaria, bueno, como se le pone la aspirina y el resto de las cosas, quizás sería de buena práctica que ya comience con la estatina de alta dosis en alta potencia. 40-80 de atorva, en función del efecto sobre el LDL, ese es el 6% de diferencia. Si somos netamente agarrados a la evidencia científica, TNT utilizó 80 de atorva. Entonces, uno dice, bueno, la evidencia está con el TNT en agudo, 80, bueno, entonces quizás deberíamos utilizar 80. A mí me gusta la dosis de 80 de atorva, y es verdad, pero como vos decís, Luis, que a veces no se consigue, hay que dar 2 de 40. También es verdad que la tolerancia de 80 no es la misma que la tolerancia de 40. Si bien se toleran las estatinas, pero no es la misma la tolerancia. Yo creo que la clasificación de estatina de alta dosis y alta potencia habla de atorva 40-80. Entre 40 y 80 no creo que haría grandes cambios. Me quedaría tranquilo si el paciente uno lo ve luego del alta con 40 y 80 de atorva y no que venga con 10 de atorva o con 5 de rosu, cosas que uno ve. Se le puede dar 20 o 40 de rosuvastatina, que es lo mismo. 20 de rosuvastatina es una dosis muy bien tolerada y es el equivalente a 40 de atorva y está excelentemente evidenciada que sirve en post-síndrome coronario agudo. Y la última pregunta es cómo manejar la decisión en presencia del aumento de las enzimas, las transaminasas. La realidad es que el aumento de las transaminasas con estatina es algo poco frecuente de ver y la insuficiencia hepática o la lesión hepática aguda en el contexto de la utilización de estatina es anecdótica. Entonces uno debería estar relativamente tranquilo siempre y cuando no aumenten las transaminasas por 3 del valor basal. Si las transaminasas aumentan 3 veces el valor basal, bueno, uno ahí debería sí empezar a chequear no solamente las estatinas, generalmente este grupo de pacientes tienen 3, 4 o 5 fármacos, y la interacción del citocromo P450. Hay distintos tipos de estatinas, no solamente lipofílicas e hidrofílicas, sino estatinas que tienen distintas vías de metabolismo. Entonces, no me preocuparía demasiado si no superan las 3 veces el valor basal. Si superan las 3 veces, sí, ahí haría una evaluación específicamente, no solamente de las estatinas, sino del resto de los fármacos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Saben qué? Me gustaría mostrar algún caso clínico en el cual de alguna manera vamos a ver reflejada tu charla, pero un poco en la vida real. Este es un caso clínico que de hecho es una paciente que tocó ver hoy. Primer punto a marcar, es decir, yo le armé esta brújula porque de alguna manera cuando le dimos nombre a la charla, si teníamos claro el norte, un poco lo asocié con esto, ¿no? Y con el norte hablamos de los puntos cardinales y de alguna manera ratificamos bien riesgo. Después, si contemplamos cambios en los estilos de vida, si aspirina sí o no, con respecto a tener en cuenta otros factores de riesgo. Y por último, el tema de estatinas y algo más, ¿no? Por riesgo residual, seguramente ahí la gente del panel va a contar. Tenemos claro estos 4 puntos cuando estamos hablando de casos clínicos, ya no para Ateneo, sino cuando estamos frente al paciente. Entonces ahora voy a presentar un caso, creo que es este, sí, el de Marta. Marta tiene 73 años, ¿sí? Es hipertensa y es lipidémica. Tiene antecedentes en el 2018 de un síndrome coronario agudo con un vaso culpable de la ADA, se le colocó una estena a la ADA y la circunfleja porque tenía lesión significativa. Coronaria derecha 30% ostial, quedó pendiente, función sistólica del VI severa, 28% de FEI, que la condenó a su CDI, ¿sí? Y le planteó el tratamiento que planteábamos en un momento, lo abro con respecto al tema de los 4 puntos cardinales, ¿sí? Puedo decir que ella está cumpliendo su programa de ejercicio, está con aspirina, está con rosuvastatina en dosis máxima, está con un beta bloqueante, bisoprolol, está con tratamiento, digamos, escalonamos para insuficiencia cardíaca con espironolactona y está con sacubitril valsartán. Hoy todavía para esa función no contemplaron evidentemente el concepto de CGLT2, es una paciente que este programa de tratamiento entró antes, digamos, de que tener más claro lo que era la dapaglifosina. Pero vamos a este punto, me gustaría, ahí tengo los panelistas, yo voy a subir el volumen para que ellos se puedan expresar. Dejo este caso. Primero, si es prevención para ustedes, prevención secundaria, sí o no, que la respuesta sea bastante obvia, y me gustaría ver qué opinan al respecto. Rafa,
Francisco, los pongo al micrófono a su altavoz. Paciente, obviamente, para prevención secundaria, sus objetivos a alcanzar 73 años, esta mujer tendría que tener menos 130 de sistólica de presión arterial, tendría que tener un índice de masa corporal acorde, debería tener glucemia en ayuda menor de 100 y un LDL probablemente menor de 55. Por supuesto que readaptar su actividad física, su componente de cambios alimentarios es básico, si no los tiene. Así que es una paciente en prevención secundaria que debería cumplir esos requisitos de objetivos para evitar tener eventos posteriores. Rafa, Lo que quieran de SLGT2 para su próxima inyección, si, bueno, tiene indicación hoy en día de eso. Y nada más, me parece. Rafa, ¿algún comentario antes de que muestre el laboratorio que lo debo tener por acá? Pasamos al laboratorio. Glucemia 103, LDL 110, triglicéridos 206 y la presión te puedo decir que está baja porque claramente es una paciente que conocemos en rehabilitación y siempre su presión arterial no supera 110 histórica y esa cubritura del sartán que ayuda para que eso esté bien. Acá tenés el laboratorio, Francisco, ¿qué opinás? Tiene glucemia alterada de ayunas, tiene LDL por arriba de su objetivo, con 40 de ROSU, y tiene hipertriglicemia, por lo cual tiene todavía riesgo residual importante para mi gusto. Así que modificaría el tratamiento, por supuesto, ¿no? No sé si, Rafael, no sé si estás al contacto, calculo que sí, a ver. Sí, decime. ¿Algo que quieras aclarar, algo que te interesaría saber, algo que te parece para remarcar? Por supuesto, sí, estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo Francisco. Estamos con un riesgo residual en el cual vamos a tener que intensificar el tratamiento en esta paciente. Llámese los hábitos, como había dicho Pablo también, o intensificar la parte farmacológica. Pregunto así, Rafa, ¿te parece que esta paciente está para agregar más medicación y con qué seguirían en cuanto a tratamiento? Ahí abrió un mundo, Francisco. Preguntamos con Pablo, sí, primer paso ezetimibe, ya nos lo había dicho, y en caso de volver a monitorear y esperar 4 a 6 semanas y todavía no obtener respuestas, ahí es donde nos aconsejaba inhibidor de PCSK9. Yo tengo una pregunta para vos, Pablo. ¿No estás acostumbrado a que nosotros los médicos quedamos varados acá muchas veces en que ya pusimos la dosis máxima de estatina y nos quedamos de alguna manera en que, bueno, listo, ya está, y no vamos en busca de un objetivo mucho más agresivo? Esto para mí es muy común en la práctica diaria, encontrar el paciente que queda en un rango no completo de tratamiento. ¿Qué opinas, Pablo? Sí, sí, claramente, Luis. Probablemente esta paciente es como vos bien decís, muchas veces nos queda colgado luego de, miren la medicación que está tomando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos, le podemos agregar el ezetimibe, pero quisiera que analicemos alguna cosa. Si le damos 40 de Rosu, le estamos bajando el 50% del LDL, ¿no? O sea que calculen el LDL basal que tiene esta paciente, que es más de 200. Lo que le quiero decir es que esta paciente con más de 200 de LDL probablemente tenga una dislipidemia genética. Eh, Esto lo tiene el que puede, no el que quiere. Entonces, uno debería ver a esta paciente con ojos de decir, ojo que esta señora, más allá de que es una prevención secundaria, no todas las prevenciones secundarias son iguales. Y el riesgo que tiene esta señora de tener un evento posterior con el riesgo residual que tiene, en este caso, por lo menos lipídico, como bien decía Francisco, hay que ver el tema de su glucemia y su disglucemia, pero me parece que es un paciente que tiene un altísimo riesgo residual. Entonces, claramente que el sistema a veces no ayuda a seguir avanzando
en la estrategia farmacológica que uno tiene en la cabeza, y entre lo que es la cabeza y lo que es la práctica hay un gap a veces altísimo, muy grande. Pero coincido con vos, Luis, muchas veces uno se queda a mitad de camino y eso forma parte de la inercia clínica, ¿no? Y no, y pensá que no, es una paciente que acceso ha tenido porque hoy tiene puesto un CDI, que no es un elemento, un dispositivo económico, es decir que aparte de, vos fíjate qué paradoja que tiene un CDI puesto y todavía no tiene puesto 10 miligramos de cetimib. Es decir, todavía no avanzamos, Sí, o sí, tal vez no son estamos esas, controlando, no estamos controlando que son esas cosas triglicéridos. que uno lo ve en la práctica, ¿no? Cuando uno ve que el paciente tiene puesto 5, 6, 7 stent, liberadores de drogas y una serie de cosas, y sabemos que si el paciente no se trata en forma adecuada clínicamente, esos, por más que tenga el mejor y el último stent y tenga todos los fármacos para prevenir la restenosis, el paciente se va a seguir obstruyendo, ¿no es cierto? Entonces me parece que la prevención cardiovascular clínica muchas veces está un poco relegada. Es como cuando el cirujano cardiovascular luego del triple bypass sale y habla con la familia, es un éxito, la cirugía la un éxito. Sí, es un éxito luego de 30, 40 años de, digamos, de fracasar en la prevención, ¿no es cierto? Llegar a tener que hacer una cirugía de reconstrucción mecánica significa que ese paciente estuvo maltratado 30, 40 años, o subtratado, como sea. Entonces me parece que hay que darle mayor, digamos, importancia a distintos tipos de estrategias pequeñas, pero que pueden llegar a cambiar el rumbo natural de la enfermedad. Y probablemente otro tema que es importante para mí para remarcar, vos marcaste algo, la cantidad de drogas que toma. Por eso yo creo que el mundo polipil, el mundo de la adherencia a través de disminuir la cantidad de comprimidos que está tomando, aunque a veces uno no se da cuenta cuando prescribe porque se guía en función de guías o de estándares mundiales, se olvida que el que pone el aparato digestivo y la tolerancia digestiva y la tolerancia inflamatoria a cantidad de cubiertas, a cantidad de colorantes, a cantidad de excipientes. Por eso creo que cuando los pacientes prueban nuevas formulaciones en una sola pastilla, a veces vienen y agradecen la comodidad de un solo comprimido y ahí entiende uno por qué la adherencia es mucho mayor cuando uno puede compactar en un comprimido un combo de drogas afines y que puedan ser farmacológicamente transportables en la misma cápsula. Así que verdaderamente creo que no era un hecho menor lo que vos mostrabas de adherencia, el PIUR y todo lo que se mostró, cómo le cuesta al paciente. Y cuando uno mira todo lo que está acá, y entre ellos está también la actividad física, que la pongo como una pastilla más y yo defensor de ese proyecto acá en Tandil. La verdad es que también es un hecho de que, aunque agradable, porque los grupos son agradables, es un esfuerzo. El paciente que entra en prevención secundaria tiene un gran esfuerzo por lograr objetivos. Y nosotros los médicos tenemos mucho trabajo a veces para darnos cuenta de que pusimos todo esto y nos olvidamos del ezetimibe. Así que era un punto. A ver, no sé si los panelistas quieren decir algo antes de que les muestre el siguiente caso que es bastante parecido. Los habilito a micrófono. Para terminar, quiero decir que no se me puede escapar que esta paciente tiene un síndrome metabólico típico, ¿no? Le falta la hemoglobina glicosilada, quisiera ver HDL, y por lo cual si tiene enfermedad coronaria establecida con síndrome metabólico, su riesgo cardiovascular es muy alto, muy elevado, y su objetivo LDL creo que debería ser menos de 56. Para terminar este caso, Pablo, te pregunto, ¿qué opinas si este paciente se le agrega 10 de inhibe, llegar a menos de 55 LDL, mejorar su glucemia por actividad física o lo que fuera, y persistiera con hipertrigliceridemia? La hipertriglicemia sola, habiendo alcanzado el objetivo LDL, ¿implica un riesgo residual importante para tomar alguna otra medida farmacológica que tenga evidencia en la disminución de riesgo? Es buenísima la pregunta porque no tiene una respuesta única. La realidad es que si ese paciente quedase con unos triglicéridos elevados, obviamente que va a tener riesgo residual. El tema es que hoy, ¿qué hacemos con esos triglicéridos elevados si le damos solo un fibrato? Y la realidad es que la asociación de fibratos y estatina, en este caso sería una triterapia, fibrato, estatina y ezetimibe, no ha demostrado físicamente disminuir eventos cardiovasculares, probablemente por diseño de los estudios del FIDE y del ACOR. Lo ideal sería en este caso, sí, este caso sería un paciente ideal para recibir los 4 gramos de EPA, de cosa pentanoico que recibió
los pacientes, este es un paciente muy parecido al paciente del Reducit. El tema es que acá en Argentina no está la formulación pura del EPA, de los 4 gramos de EPA, que es de Amarin, de la cepa, es la droga que existe en los Estados Unidos. Entonces uno se tiende a decir, bueno, le agrego, en caso, otra formulación de omega, podría ser, que existe en el mercado, podría ser. Le agrego triglicéridos, puede ser. Pero siempre sabiendo y remarcando que los triglicéridos es de las fracciones lipoproteicas las que más responden a la dieta y la actividad física. Es claro que la dieta y la actividad física generan un cambio muy, pero muy notorio en los niveles de triglicéridos. Obviamente, el caso es que el paciente intente, como decía bien Luis, recién aumentar la actividad física. Pero bueno, sí, a tu pregunta, Francisco, es un riesgo residual y uno valoraría en ese caso a ver también qué impacto, y habría que hablarlo con el paciente, esto es el famoso shared decision, la decisión compartida con el paciente, de agregar otro fármaco más a toda su batería para quizá decirle, en vez de salir a caminar 3 veces por semana, salga a caminar 6 veces por semana y aparte haga bicicleta fija en su casa y trate de evitar las harinas refinadas, la Coca-Cola y el resto de los productos ultraprocesados. Me parece que en algún punto ahí está la decisión compartida con el paciente. Bueno, ahora les voy a mostrar otro paciente, a ver si me deja pasar. Vamos a ver. Caso 2 es bastante similar en características en cuanto al tratamiento. Paciente hipertenso, dilipémico, diabético de 10 años de evolución, que hace un síndrome coronario agudo el 30 de diciembre del 2020, geoplastia con stent a la coronaria derecha, ¿sí? Librador de drogas, la descendente anterior con lesiones difusas no significativas. Y acá vamos con el tratamiento, vamos a ver si, con respecto a la actividad física, que es todo lo que es calidad de vida, él dice que bueno, que el trabajo de él es activo y con eso alcanza. En cuanto a aspirina, la tiene indicada, está con rosuvastatina, está con ezetimibe, está con fenofibrato, a propósito de la reunión de recién, charla de recién, ramipril 5 miligramos, dapagliflozina 5 miligramos, metformina 1000, clopidogrel. Y acá tenemos un poco los laboratorios, 6,4 de hemoglobina glicosilada, 105 de LDL y triglicéridos de 140. Y por mapa, 128,76 promedio, con lo cual podemos decir que está controlado con patrón Dipper, con lo cual el autónomo está bien, es un paciente que tiene descanso nocturno y estaríamos bien. De alguna manera, acá tenemos toda la batería que estaba al alcance del médico, la puso toda. La parte del tratamiento viene seguido por un grupo de diabetología porque, digamos, viene con la herencia diabetológica. Bueno, se los dejo, a ver, les voy a dar volumen de nuevo para que opinen. Adelante, ¿quién quiere arrancar? ¿Qué pasó, Francisco? Dale. Paciente con la enfermedad con establecida, prevención secundaria, con todavía parámetros de riesgo residual. Su diabetes está maravillosamente controlada, tendría que ver su adherencia, su estado del paciente, y por supuesto que el LDL, su objetivo del LDL es o 70 o 55, vuelvo a lo mismo. Yo creo que la diabetes de este paciente lo pone en un 55 más que en un 70, independientemente de si cualquiera de los dos tiene dosis máxima de rosuvastatina combinadas con ezetimibe, evidentemente tenemos que dar un paso más. ¿Cómo damos ese paso, Pablo? ¿Qué opinás con respecto? A ver, primero le voy a preguntar a Rafa, ¿qué opina? A ver, te tengo ahí, Rafa, si tenés... Sí, además de lo que dije, también evaluaría problemas de hipotiroidismo, si no se nos está pasando por alto, porque solemos tener estos problemas con los lípidos, aún con estatinas de alta intensidad y si no monitoreamos problemas tiroideos. Como un aporte más a lo que ya había dicho Francisco también, ¿no? Y Pablo, por supuesto que si Pablo opinó que el otro paciente tomaba 40 de rosu, que baja el 50% más o menos de LDL, este paciente partió de un LDL de 240.
iríamos sumando pastillas entre Cetinib, medicación tiroidea. Así que bueno, acá vendría bien reducir con alguna píldora que junte todo. Bueno, Pablo, ahora sí. Primero te voy a preguntar, Pablo, ¿sí o sí vos considerás que si este paciente con esta combinación está en 105 de LDL, parte de un LDL inferior, un LDL basal por arriba de 200, sí o sí es casi regla eso, Pablo? Están digamos, los gráficos de plot de cascada, donde vos tenés a los hipo, a los hiper respondedores, pero en promedio, acuérdense que hablábamos que Rosuva 40 más ezetimibe 10 baja 65% en promedio. A alguno le va a bajar el 80 y a otro le va a bajar el 50, pero el 65% del promedio, como decía Francisco, entonces este paciente tiene arriba de 250 de LDL basal. El tema básicamente es que si es acá lo primero que uno debería ver es primero si toma realmente la medicación en forma adecuada, los dos fármacos, si la toma bien, adecuada puede ser, tiene la capacidad de ser un hiporrespondedor, aunque cuando uno inhibe las dos vías, la vía del Niemann-Pick, o sea, la vía donde actúa el ezetimibe y la vía del HMG reductasa, es poco probable que sea un hiporrespondedor, porque si tiene vía de escape, por un lado o por el otro está inhibida cuando usas la terapia dual. Entonces, si el paciente toma realmente los remedios, sí, este paciente tiene que tener muy probablemente arriba de 200, inclusive más, salvo que sea un hiporrespondedor, pero parece muy poco probable. La principal causa en estos casos es que el paciente no tome la medicación en forma adecuada. Vos sabés que esto me plantea nosotros estamos planteando el concepto de que siempre deberíamos estratificar riesgo antes de empezar. Ya queda claro que cuando estamos en un evento coronario estamos en prevención secundaria. Pero es raro que nos pongamos, es decir, por lo menos no es común en mi práctica que yo me ponga a pensar en función de este concepto que me estás dejando ahora, decir, ¿de dónde estará partiendo? Y entramos a pensar en cuánto heredo familiar que está caminando y que de alguna manera no lo estamos entendiendo. Así que, planteado esto, me gustaría pasar al último caso, que es un caso que de alguna forma nos puede llegar a confundir si no estamos acostumbrados a enfrentar este tipo de pacientes. Graciela tiene 62 años, mujer, ¿sí? Es tabaquista de 5 cigarrillos por día desde los 17 años. ¿Sí? 62 años con 17, con casi 50 años poco menos de 50 años de tabaquismo, 45 años de tabaquismo. Mide 1,58 m, 50 kilos, con ganas de un body mass index bajo, 20 kilos por metro cuadrado de superficie, cintura de 60, presión 128/80, padre con enfermedad coronaria temprana, 48 años, no tabaquista, personalidad tipo A. Su laboratorio es 94 miligramos de glucemia, miligramos de cilitro, creatinina 0,8, colesterol total 184, LDL 121, HDL 34, triglicéridos de 170, colesterol no HDL de 150. Dice, ¿qué hace esta inocente mujer en el medio de una charla de la que estamos hoy? Era más para el webinar de la semana pasada de prevención primaria, si uno lo mira así a grandes rasgos, pero sin embargo calculo que para expertos o para los que trabajan en el área de prevención, alguna alerta le debe dar. Quisiera ver si alguno de si Francisco o Rafa, quien quiera opinar, los habilito el micrófono. Sí, creo que habría que ampliar al menos algún estudio complementario. Ir a buscar la enfermedad subclínica. De base, Enfermedad vascular subclínica. de base si vos la escorizás, tira, Rafa, ¿crees que es un riesgo bajo? Sí. Sí, los métodos que sabemos como para ampliar y ir más allá del electro, el laboratorio, obviamente la evaluación de los antecedentes como vos marcás en el caso, pero sí ampliar con lo que es alguna metodología de imagen que nos diga que haya enfermedad o placa arterial que no la tengamos presente por el examen físico y laboratorio y lo podamos ver tal vez por algún método de imágenes, llámese angiotac, llámese ecodoppler carotidio femoral.
Perfecto, es decir que, Abre las herramientas de estrategia terapéutica de otra manera. Es decir, bueno, disminuir un poco el tabaquismo o hacer ejercicio y no, pongamos manos a la práctica y empecemos a tratar tempranamente. bueno, una amiga de la casa grita desde el fondo, Viviana Arias, la vi por ahí gritar, miren el no HDL. Y me gustaría, a ver si Francisco querés opinar algo y después hacer alguna preguntita a Pablo. Yo con la mano en el corazón, y si nos ponemos toda la mano en el corazón, digamos a una paciente de 62 años, 5 cigarrillos por día, si el índice más corporal, no tiene hipertensión arterial, y tuviera que tomar un dato que a mí verdaderamente me marcaría, y digo, bueno, la verdad voy a buscarlo un poco más, tiene para un padre con una enfermedad congénita, es un dato menor, para mi gusto, ¿no? Y la verdad que después, si uno me pone esta paciente en un score, en el score que ustedes prefieran, probablemente sea una paciente de riesgo bajo, intermedio y no mucho más que eso. Si uno se focaliza exclusivamente en la identificación de riesgo y no pone método complementario en el medio, esta paciente, como la mayoría, para mi gusto, va a caer en la insuficiente identificación de riesgo. Porque los scores de riesgo clínicos, tanto Framingham como el score, que tiene cosas distintas, como la OPS, para mi gusto, quedan cortos, extremadamente cortos de la evaluación global del paciente. En este caso en particular, por ejemplo, la enfermedad temprana, uno puede sospechar de que también es familiar. Pablo, ¿qué, La decisión que se usan poco, incluso cuando se usan todavía no se quedan. Pablo, contame qué impresión te da, y antes de saltar a la definición del caso, ante el dato que remarca Francisco del concepto de enfermedad, digamos, del padre, ¿qué peso le das a eso y qué estratificación de riesgo harías en base a eso? Sí, como decía Rafael y después también Francisco, a ver, en primer lugar hay que buscarle atenomatosis subclínica, es un paciente de riesgo intermedio. Todo paciente de riesgo intermedio hay que tratar de ver para qué lado va. No hay ningún score que meta el antecedente familiar de eventos cardiovasculares en familia de primera línea. Y eso es yo siempre digo que ese es el primer test genético más barato y más simple que hacer con un paciente, es preguntarle si sus padres, sus hermanos tuvieron algún antecedente cardiovascular. Ese es el primer estudio genético que uno le puede hacer a un paciente y no vale, y no tiene costo. Este paciente, digamos, en un padre que se muere o que tiene enfermedad coronaria temprana a los 48 años, bueno, tiene que tener algo genético. Y ahí enlazo con la necesidad de losaje de lipoproteína pequeña, que todas las guías ya lo recomiendan por lo menos una vez en la vida, que es una lipoproteína, es una LL modificada, que es puramente genética, no se modifica por los hábitos, y cada uno de nosotros debería tener medida por lo menos una vez en la vida el nivel de lipoproteína pequeña. Entonces, me parece que este paciente necesita un estudio, un score de calcio, un angiotac, una ecodoppler carotido femoral, algún tipo de imagen para buscar atenomatosis subclínica. No lo pondría como paciente típico de prevención primaria aún. Y vos, Luis, lo sabés mejor que nadie, por más que fume 5 cigarrillos por día, tiene que fumar cero. Cero, No, 2, definitivamente 1. coincido con Tiene que vos. fumar cero. O sea, Y creo que riesgo ahí y dieron, mucho aumenta con 1. los Entonces, tres fueron por un punto que es el punto en común, que el concepto de esto caería en un score intermedio, pero tiene ahí un elemento aumentador, incrementador de riesgo, que es la enfermedad aterosclerótica familiar, y eso de alguna manera nos cambia la actitud. Acá tenemos el estudio, me parece que Pablo se nos desconectó, perdió la banda. Un poco Rafael nos pedía, ¿sí? ¿yo? Nosotros acá, ¿estás ahí, Pablo? Me parece que Yo Pablo... estoy, ¿me escuchan? Listo, perfecto, ahí está, ya apareciste de nuevo. Bueno, pudimos hacer un estudio de imágenes, el que teníamos a tiro, y de hecho lo hiciste vos, Rafael,
y constataste que tenía placas lipídicas blandas bilaterales que no generaban obstrucción significativa, que es la parte positiva que dice la gente, viene corriendo diciendo, son chiquitas, y uno dice, cómo cambia la visión, ¿no? Para ellos es un alentador y para nosotros cambió de categoría hacia categorías de más alto riesgo y de prevención secundaria por daño a órgano blanco, arteria. Con lo cual, creo que era un poco para remarcar muchas veces la importancia de estratificar riesgos y los riesgos intermedios hoy salir a buscar conceptos de riesgo más alto. De hecho, cuando Vivi nos decía desde el auditorio, miren el no HDL como un componente ApoB muy importante ahí escondido, alerta, porque de alguna manera 5 cigarrillos por día, coincido con vos Pablo, es siempre daño endotelial. Padre con enfermedad coronaria temprana es una muy buena forma, como vos decías, simplificada, de averiguar un score genético. No HDL alto nos está hablando de riesgo, y un simple estudio como un Doppler de vaso de cuello hecho por alguien como Rafa, que tiene su experiencia, nos dilucida a un paciente de muchísimo más riesgo. Un poco para ir cortando esto, voy a nada más, tengo el compartir. Quiero mirar qué pasó con el chat, porque tal vez explotaron las preguntas y no pude seguirlas. Bueno, Viviana, acá está el concepto. Acá Luis Muti planteaba, ¿le pedirían medir ApoB? Me gusta la pregunta. ¿Qué opinas, Pablo? Vos que sos más experto. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Pedirías ApoB como parte del pedido? El ApoB es muy similar al no HDL, engloba todas las lipoproteínas aterogénicas. Quizá en este paciente, si tenemos un no HDL levemente aumentado, primero pediría una lipoproteína pequeña A, pero el ApoB nos puede llegar hoy, ya hay, la guía canadiense la pone casi a la misma altura que el LDL en función del objetivo. Me parece que es un marcador que viene desde hace mucho tiempo, de la época de Niederman, tratando de imponerse, y me parece que es mucho más útil en función de la evaluación del riesgo. Hay dos problemas con la ApoB, el costo y el tema de que no está el valor, digamos, de todos los laboratorios informado en forma similar, digamos. Hay que ver bien cómo se informa la ApoB, pero sí es un valor que nos podría dar mayor información en cuanto al riesgo. De Viviana también les pregunto a los tres, me parece sumamente interesante. Bueno, por supuesto, con respecto a lo de ApoB, ya he contestado de alguna manera. La verdad que una forma práctica que tenemos y barata es arrimar el bochín al ApoB, buscar el componente no HDL, fácil para nosotros. Pero bueno, ahí diste la respuesta. Ahora, Viviana pregunta, este paciente, sin eventos, ¿cuál es el objetivo para ustedes? ¿Menos de 70 o menos de 55? Vamos con los panelistas y cerramos con Pablo. Esperen que los pongo a micrófono. Cuando quieran pueden hablar. Rafa, ¿querés hablar? Salí, dale, Francisco. Tiene enfermedad arterial, vas a tener un riesgo alto. Y el paciente debe tener menos de 70. Y no quiero terminar de irme sin decir que además yo a este paciente le escribiría como si tenía trombofilia, ¿no? Pero eso es una cuestión clínica también. Okay. Rafa, ¿alguna aclaración? Sí, sí, obviamente comparto el objetivo e iniciaría tratamiento farmacológico, además de higiene y medidas higiénico-dietéticas que ya habíamos hablado y están más repetidos, pero no tardaría en iniciar terapéutica con fármaco. Pero la pregunta de Viviana es, ¿qué LDL buscas? Tenés 68, ¿te quedás ahí o vas a seguir buscando y apretás el acelerador hasta sub 50? Bien al medio, sí, entre 70 y 50, pero me conformaría, es una pregunta picante. Claro, porque es lo que nos pasa todos los días, esa es la que nos incomoda. Cuando ahí llegamos, hay que decirle al paciente de que vamos a apretar más el acelerador a fondo o no. Bueno, ahora vamos a darle la experiencia. ¿Qué tan rápido? Creo que respiro, pienso unos segundos, paciente y... ¿Y vos, Pablo, qué opinás?
Pensá que partimos de alguien que creíamos que era riesgo intermedio, prevención primaria, y ahora estamos definiendo si es sub 70 o sub 55, con pregunta que viene desde Córdoba, directamente. Como siempre, Viviana haciendo lío, pero bueno, vamos a... ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, te escucho perfecto. Según la guía europea, este paciente debe tener menos de 55 porque tiene evidencia de enfermedad subclínica, pero tiene enfermedad vascular. La pregunta que yo me haría es, ¿vamos a esperar a que el paciente tenga un evento para tratarlo en forma agresiva o vamos a tratar la... Podemos discutir si placa es lo mismo que evento, pero no podemos esperar al evento para que empezar a tratarlo en forma agresiva. Es como encontrar un paciente hipertenso y esperar a que tenga hipertrofia ventricular izquierda o que tenga una dilatación de aurícula izquierda o que tenga un fondo de ojo con cruces para empezar a tratarlo. Me parece que cuanto más agresivos seamos en el tratamiento, mejor le va a ir a nuestros pacientes. No tenemos que esperar a que el paciente tenga un accidente cerebrovascular isquémico o tenga una obstrucción carotidia, necesiten dar telectomía para empezar a tratarlo en forma agresiva. A mí me gustaría que cuanto más bajo, mejor. Probablemente no sea candidata en prevención primaria, entre comillas. Hay un gris en este primaria y secundaria. Ya no es el paciente, la señora que fuma, la vecina que fuma de 70 años y no, es la señora que tiene la placa blanda, ¿no? Lipídica. Entonces, probablemente sí utilizaría una estatina de alta dosis y alta potencia asociado a ezetimibe. En este caso en particular, probablemente no ahondaría en la necesidad de pasar a una triterapia con inhibidor del PCSK9, pero sí trataría de bajarle lo más posible el LDL. Bueno, gente, estamos llegando ya al final. La verdad que la audiencia se mantuvo súper estable hasta el final. Eso es que ha sido muy interesante. Me gustaría cerrar diciendo, bueno, de seguir marcando la importancia que tiene estratificar riesgo, la importancia que tiene conocer cuáles son las metas, ¿sí? Que las nuevas guías nos están dando, que podemos discutir, como en este último caso, si llegamos a 50 y bajamos más o nos vamos sub 70, pero lo que sí es claro la meta no es arriba de 100 con una estatina de máxima potencia y nos quedamos ahí, que la meta es seguir buscando esto que decía, el hallazgo de una placa, ¿sí? Nos marca daño órgano blanco, pero pararnos antes del próximo evento nos marca el futuro de un paciente. La otra cosa que creo que es tan importante que es la simplificación del esquema terapéutico. Es verdad que la problemática de hoy es que muchas coberturas sociales no cubren terapias combinadas. Es verdad que a veces los pacientes no tienen ni siquiera para alcanzar a las drogas básicas, pero lo que es real es que cada vez que se puede simplificar el esquema terapéutico uniendo fármacos en una sola pastilla, en un solo comprimido, termina generando más adherencia y menos respuestas adversas en los pacientes. Con lo cual creo que es un punto a considerar y me llevo este punto de sentarme a pensar cada vez que tenga por delante un paciente con un número basado en una terapia plena completa de 40 de Rosu u 80 de Torva más ezetimibe, de dónde proviene y marcarme la necesidad de hallar día a día todos estos dislipémicos heredofamiliares que seguro están pasando por mi nariz y no los estoy entendiendo. Así que bueno, a todos los participantes, Rafael, Francisco, muchísimas gracias por toda su participación, impecable. Pablo, ni que hablar, qué decir. El Laboratorio Gador, le damos las gracias por darnos la oportunidad de apoyar este tipo de eventos donde nos permite seguir ampliando el abanico de la prevención. Ojalá hubiera un tercer webinar que trabajemos sobre el concepto de la prevención primordial. Ya hablamos de primaria, secundaria, pero me parece que nos estamos olvidando de ir a la primordial y seguir trabajando en ese punto. Pero la verdad que gracias a estos apoyos podemos seguir abriendo el abanico de la prevención y que todos nuestros profesionales, a través de la Federación Argentina de Cardiología, se sigan formando y sigan ampliando el espectro de pensamiento de cómo trabajar en el día a día con la prevención cardiovascular en todo el abanico. Así que a todos, muchísimas gracias y bueno, seguimos encontrándonos en los próximos eventos de la Federación Argentina de Cardiología y sus webinarios. Y recuerden que estos eventos van a estar todos grabados seguramente en nuestras páginas. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos. Gracias Pablo, gracias Francisco, gracias Rafa, gracias Vivi de allá de Córdoba y a todos los que estuvieron fuertemente arraigados a la audiencia. Gracias y nos encontramos en el próximo.